buenos días. Primero que nada quería agradecer a Julio César Galán por la invitación, a Mario Martín Gijón, a la Universidad de Extremadura. Me gustaría resaltar algunos detalles de esta ponencia que podrían ser un tanto periféricos, pero que le dan sentido, o que recubren de sentido nuestra investigación. La primera es pensar que esto se inscribe dentro de las llamadas poéticas de la afuera. O sea, nos interesa estudiar diferentes tipos de poética que derraman el sentido. O sea, poéticas que se inscriben dentro de los bordes mismos de la literatura, los bordes del género, los bordes de la escritura. Jan Lunansky acuñó un concepto que es el de escritura, ¿no? Que es estas escrituras que sobrepasan los límites del sentido. ¿Y qué queremos decir con esto? Que son unas escrituras que digamos que proliferan, ¿no? Que se expanden, que se diseminan más allá de una linealidad, como por ejemplo podríamos pensar en un poema un poco más clásico, por poner un ejemplo muy concreto. Aquí ya pensamos en un poema que supera, ¿no? Los límites del verso, los límites de la estrofa, que no se limita, ¿no? a una estructura, pero que además conceptualmente tampoco se limita a un solo objeto, sino que es pluriobjeto, que puede dialogar hasta más allá de la página y de su propio formato, al punto en el cual el concepto de poema acaba diseminando, acaba desapareciendo, ¿no? Creo que dentro de este tipo de poéticas se inscribe nuestra investigación, es en donde estamos interesados, ¿no? En plantear esta propuesta que se llama Iberoamérica Especular, y de la cual hoy vamos a hablar de una parte muy pequeña de lo que sería América Especular. Este, Aquí lo que queremos es proponer las bases para la pregunta que nos permite llegar a la idea de América Especular. No nos interesa realmente responder la pregunta. Creo que la pregunta no ni siquiera es posible de responder más que a través del desarrollo, ¿no? de, de sus enunciados. Entonces, claro, aquí lo que nos interesa a nosotros es lograr trazar un cuadro, ¿no? Poder plantear un cuadro, un marco desde el cual la pregunta es posible. Ahora, ¿cuál es esta pregunta? Pues para poder llegar ahí, creo que primero hay que establecer cuáles son los elementos fundamentales sobre los cuales nosotros vamos a ir poniendo, ¿no? Nuestros bloques o nuestras cargas de sentido, de pensamiento. Este, También creo que es importante resaltar otro elemento fundamental de esta investigación, y es que consiste en que creamos un diálogo periférico. Con diálogo periférico, que quiero decir que hablamos desde diferentes periferias culturales. Nuestra investigación se propone, ¿no? Una lectura de la marginalidad poética, de la marginalidad de la creación poética. ¿Y por qué podemos considerar que esto es importante hoy en día? Creo que la situación política y cultural en la que nos encontramos apremia que nos pongamos en diálogo, que nos pongamos en diálogo desde diferentes culturas, desde diferentes partes del mundo, pero a su vez desde diferentes periferias. Creo que los centros de poder, los centros políticos, los centros geográficos están sobrecargados y están sobresaturados, y podemos observar esa sobresaturación de los centros geográficos del mundo. O sea, ya vemos cómo esto está explotando. Me gustaría solo resaltar un pequeño, o pequeño por decir pequeño, ¿no? Porque es un detalle de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Y pensar en la externalización de las fronteras europeas, por ejemplo. ¿Cómo es posible que Italia ponga en Albania, ¿no? No sé cómo llamarlo, creo que la palabra correcta sería decir un campo de concentración, ¿no? Para inmigrantes en países, entre comillas, denominados seguros. Creo que cuando vemos cómo
los países no son capaces de reconocer su propio espacio geográfico, sino que necesitan externalizarlo para no asumir dentro de su núcleo la fluctuación migratoria, por ejemplo. Creo que estamos ante un gran problema. Creo que es importante, más que nunca, un diálogo, y creo que esta investigación nos permite establecer un diálogo, y además un diálogo desde las periferias. ¿Por qué digo yo de las periferias? Estamos hablando desde Extremadura, estamos hablando de América Latina, estamos hablando de América en general, ¿no? En un sentido panamericano. Entonces, estamos hablando de la periferia panamericana, ¿no? Un espacio que cuestiona, por ejemplo, el lugar prioritario del inglés dentro de Estados Unidos, que cuestiona la americanidad como una unidad territorial, lingüística o de pensamiento, ¿no? Y que entonces de pronto empieza a ver pequeños elementos, empieza a ver las poéticas que surgen en cada territorio como poéticas que están en diálogo al mismo tiempo que están en tránsito, y que si bien hay elementos que las conectan, que es lo que nos interesa plantear acá, también ven su singularidad, ven la singularidad de estas poéticas. Por eso empezamos, ¿no? con un concepto planteado por el poeta e investigador, ensayista Charles Bernstein, donde él formula, ¿no? la poética de las Américas, ¿no? Haciendo una lectura muy abierta de la concepción de nuestra América, de José Martí, al mismo tiempo que esto lo plantea en conjunción con el perfeccionismo moral de Emerson, en donde, bueno, uno puede hacer una serie de lecturas regionales de las poéticas americanas para tratar de buscar un pensamiento posible, entre comillas, porque realmente es imposible pensar en una poética de las Américas como tal. ¿Por qué? Porque son demasiados los elementos que la componen, y a veces son hasta disímiles, pero aún así pueden entrar en diálogo. Entonces, bueno, esto es parte de lo que nos interesa. Bernstein define un concepto que para nosotros será neurálgico, que es el de idiolecto, ¿no? ¿Qué quiere decirnos Bernstein con idiolecto? Él piensa en las poéticas que se construyen a través del pensamiento, ¿no? De bloques de pensamiento, pero al mismo tiempo estos bloques de pensamiento funcionan como una fuerza centrífuga. Vamos a leer una cita de Bernstein, ¿no? El idiolecto sugiere una fuerza centrífuga alejándose de prácticas normativas sin necesariamente reemplazarlas con un nuevo centro de gravedad definido, al menos por un yo o un grupo. Todavía más, las posiciones sociales desde las cuales estas prácticas emergen serán marcadamente distintas. Los poetas del idiolecto con frecuencia evaden el centro con el cual podrían ser asociados debido a educación o posición social, al punto de rechazar las identidades colectivas con las que de otra manera serían asociados. El objetivo de una lectura social de estas formas no es suprimir o cosificar tales diferencias, sino hacer que entablen una conversación. El significado de las formas poéticas no puede ser jamás separada de los contextos sociales en los cuales son empleados, ya que el significado no es nunca uniforme y tiempo y espacio intervienen siempre en él. Creo que esta cita y este concepto de idiolecto, o esta definición, esta visión del idiolecto, de la práctica idioléctica dentro de la poesía, es fundamental para nosotros. Entonces, seguimos. Me gustaría continuar luego de haber expuesto, ¿no?, este concepto de idiolecto y de cómo lo que buscamos es entablar una serie de conexión, ¿no?, entre poéticas periféricas en América, para luego, mucho más adelante, pues entablar una relación completa, ¿no?, una relación transatlántica, por decirlo así, desde una postura de un internacionalismo periférico. Me gustaría leer los aspectos generales sobre los cuales nosotros vamos a establecer esta pregunta, teniendo en cuenta el concepto de idiolecto de Bernstein. Entonces, empiezo a leer
tenemos planteamiento general. Siguiendo entonces el orden de nuestro discurso, el poema se constituye como un objeto siempre en transición, en camino de su perfeccionamiento y por lo tanto inasible. Como huella de esta perpetua transición van quedando las conexiones, los rastros visibles que conforman la conversación interna y al mismo tiempo social que se genera durante el proceso creativo. Los borrones, las tachaduras, las imperfecciones como un espacio de diálogo y al mismo tiempo como una pedagogía de la creación poética a través del error. En palabras de Julio César Galán, cito: el poema final representa la traslación de un aprendizaje y en la transferencia de significados y significantes se encuentra su sentido. Pero el caso es que no hay cierre y entonces uno se pregunta, ¿no será el poema su proceso de construcción? Walter Benjamin decía que la traducción tiene que rehabilitar el lenguaje esencial que subyace a todos los idiomas. El poema roto, fugado, limado debe realizar la misma acción desde el inicio de su creación hasta su suspensión cautelar. Fin de la cita. Ateniéndonos a esta lectura del poema, afirmamos que la configuración de nuestra poética consiste en el rastreo genético de esa lengua pura, esa lengua que subyace a todo lenguaje, es decir, explora la configuración del pensamiento que subyace al poema. Para nosotros, la labor del lector y el poeta frente a este poema sería, citando a Haroldo de Campos, la redonación en su lengua, no del mero sentido superficial, sino de las formas significantes, como me gustaría decir, que están cautivas en las obras de arte como gérmenes de la lengua pura, bajo el peso de ese sentido meramente denotativo que le es ajeno. Cierro cita. Esta redonación acaba convirtiéndose en un proceso infinito y espejiante, en un ir y volver sobre el poema, su estructura, su posibilidad de infinitas lecturas y combinaciones, el resquebrajamiento de las identidades textuales, pero también metafísicas del poema. Galán define la poesía especular como una exhibición de imágenes dentro del poema, una búsqueda de facetas subyacentes del poema o una traducción de las múltiples capas de marcos referenciales. Este enfoque enfatiza la idea de explorar las conexiones entre imágenes y referencias, desdibujando las fronteras entre los diferentes niveles del discurso poético. Sobre esta vía continuaremos nuestra argumentación. Lo que nos interesa proponer aquí es la posibilidad de leer lo que denominamos como poética de las Américas en clave especular. Por ello, sugerimos pensar la poética especular no como una América de poética procesual en términos escolares, sino como una poética de la creación y de la recepción del poema, como una poética de los espacios culturales, de surgimiento del objeto poético. Sería pensar ideolécticamente la poesía especular. Como nos menciona Antonio Ortega, la poética especular hace un acompañamiento crítico del proceso de creación, desmontando y exhibiendo las partes del poema, al mismo tiempo que el proceso creativo se transforma en un proceso crítico. El poema ya no surge del mundo, sino que lo interpela, lo atraviesa, llegando hasta los límites del lenguaje. Definiciones. 1. Poesía especular. Antonio Ortega resalta: los rasgos esenciales de esta poesía especular serían la salida del poema lineal y de la identidad cerrada, la consecuente conexión con los quiebros y rupturas poéticas e identitarias, el poema como desfiguración en el sentido en que Paul de Man entiende la escritura, que entiende que la escritura desposee y desfigura en la misma medida en que restaura, la identidad como despersonalización, una proposición central que establece que el proceso es el fin, la asunción de la raíz retórica de las logofagias, cuyo principio es la ruptura del discurso poético con base en su capacidad de quebrar los diversos estratos ensayísticos, y por último, el principio del rizoma ya establecido por Deleuze y entendido como disolución de lo lineal y como fuga continua. Cierro cita. Resulta esencial para nosotros pensar en el poema como fuga continua y desfiguración, el quebrantamiento de las identidades, la prefiguración del poema desde el momento en el que el poeta asume que escribe un poema, arrebatando la inocencia y la ingenuidad al acto de escribir y asumiendo un compromiso con la escritura y la experiencia, con el poema y sus procedimientos. Actuando sobre el lenguaje, el poema da cinceladas sobre la experiencia para generar un acontecimiento.
La poética especular permite ver esas cinceladas, más bien anima a que aparezcan representadas en el texto. El medio de la producción textual es la producción en sí misma. El poema se convierte aquí en un proceso inagotable, al mismo tiempo que nuestra experiencia de la lectura se ve transformada. El lector, al igual que el poeta, abandona la ingenuidad y con ella el ideal de belleza y completitud. Es en este sentido que podemos afirmar que la poética especular es una poética antimetafísica, pues esa crítica a la identidad también se despoja de esencialismo, definiciones cerradas. Estamos frente a una poética de lo abierto. Nuevamente, en palabras de Ortega, en la poética especular el poema funciona como una topología de red, un conjunto de nudos interconectados. Se trata de una red discontinua, con nudos muy distintos, con modos y caminos de acceso que implican un riesgo, una apuesta de presente y de futuro, el proceso de escritura y su final. Se vislumbra el poema como un objeto doble, y para ello también es necesaria una visión de paralaje con la que observarlo desde ambos ejes. El primero, como objeto textual. El segundo, dentro de su función procedimental, encontrando las tipologías textuales, los referentes, las identidades. Entendiendo que ambas miradas confluyen en un todo y que son inseparables, esta visión hace de nuestra poética una pedagogía de la recepción y de la creación a través del ensayo y el error, invitándonos a renunciar al ideal de perfección como acabamiento de la obra. Parte 2. Imperfección. El proceso es tan relevante como el resultado. Cada composición se muestra como una obra viva y en crecimiento, orgánica. Estamos ante una obra en curso que evita el acabado y descree del pulido, fragmentaria, reacia a toda ideal de perfección. Continuando esta cita de Julio César Galán, vamos a leer el poema 36 de Trilce. Pugnamos por ensartarnos por un ojo de aguja, enfrentados a las ganadas, amoníacase casi el cuarto ángulo del círculo, hembra se continúa el macho a raíz de probables senos, y precisamente a raíz de cuanto no florece. Por ahí estás, menos de Milo, tú manqueas apenas paulando, extrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todavía perenne imperfección, menos de Milo, cuyo cercenado, increado brazo revuélvese y trata de encodarse a través de verdeantes guijarros gagos, hortivos nautilos, aúnes que gatean recién, vísperas inmortales, laceadora de inmanencias, laceadora de paréntesis, rehusad, y vosotros, a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía, reducid la senatiría a buen seguro, intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Tal siento ahora el meñique, además en la siniestra, lo veo y creo no debe serme, o por lo menos que está en sitio donde no debe, y me inspira rabia y me azarea, y no hay como salir de él, sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves. Se da el nuevo impar potente de orfandad. Comentar este poema completamente sería imposible. Sería imposible, no, tampoco nos viene al caso porque creo que las capas referenciales, textuales, idiolécticas, filosóficas que hay detrás de este poema es infinito. Considero yo que dentro de todo Trilce hay como una especie de eje, ¿no? De médula, y creo que este poema está en el centro de esta médula que nos permite comprender qué ocurre en Trilce. O mejor dicho, más que comprender, nos permite descomprender, desentender lo que ocurre en Trilce, y esa es otra lectura que podríamos hacer otro día si quieren. Pero ahora volvamos a lo que nos interesa, ¿no? Encontramos en este poema de Vallejo la estructura cognitiva de nuestra propuesta, la imperfección como modelo de conocimiento, el meñique que rompe el doble par, la Venus de Milo, la laceadora de paréntesis, y que es nuestra poética, sino un paréntesis de discontinuidades, de imperfecciones en la linealidad epigonal de la historiografía literaria. Ahora,
Volvemos convertidos en camellos, pugnando por traspasar el ojo de la aguja. Sin duda, el poema 36 es la base fundamental de nuestra teoría del conocimiento poético. Cada estrofa representa una unidad conceptual indivisible que en diálogo con las distintas unidades dan cuenta del proceso de formación poética a través de la imperfección y la transitoriedad del objeto poético. Así, del 11º verso extraemos la presencia del estado de transición en tanto que todavizado en la existencia, convocando al acto creativo desde la imperfección, la tachadura, la amputación. El lectoescriptor especular se adentra en el poema en movimiento continuo, en viajes de ida y vuelta, siempre con alteraciones, cambios, desplazamientos tectónicos. El procedimiento no es sencillo, por ello pugna por atravesar el ojo de la aguja del canon para ir más allá. La lectura implica mirar el texto poético hasta la médula y exponerlo, hacer de la médula un momento más del poema. Esta exposición de identidades textuales ocultas implica desarmar el poema, liberarlo de su exoesqueleto, para que manco se nos muestre en su imperfección, su inacabamiento. Inarmónico es, a la postre, lo armónico. Ya no se encubre el arduo coste del resultado final, ya no se disimula el artificio, el cierre, ya no se vela el muerto del ideal de perfección. Julio César Galán. Nuevamente, comentando a Vallejo, vale la pena resaltar la presencia del 3 que resuelve el conflicto dialéctico. El impar, en su potencia restauradora, genera un nuevo concepto que deberá verse enfrentado en justa con los conceptos pasados y futuros, tal cual un proceso de pensamiento y establecido y formulado a través del poema, o en palabras de Bernstein, refiriéndose a Olson como un proceso de yuxtaposición activa. Parte 3. Canibalismo. En palabras de Carlos Jáuregui, el caníbal es, podría decirse, un signo o cifra de la anomalía y alteridad de América, al mismo tiempo que de su adscripción periférica a Occidente. Haciendo un pequeño paréntesis, no es raro pensar en la estrecha relación entre Cáceres y América Latina en términos de producción y pensamiento poético. Ambos espacios geográficos y dialécticos existen en una periferia cultural que ha permitido la conformación de relaciones no hegemónicas y por lo tanto una confluencia dialógica de más interesante, fenómeno que nos gustaría definir e investigar con mayor profundidad en un futuro. Esta relación surge en un plano de reconocimiento mutuo de la alteridad y del propio estatus periférico. El mismo estatuto que poseen las distintas poéticas enmarcadas dentro de nuestra investigación y que al final suponen también una modalidad de constitución del poema. El poema americano se encuentra constantemente en un estado de canibalización, de absorción y producción de nuevas poéticas, lo que libra la producción poética del encajonamiento epigonal y de la pedagogía de los límites, como piensa Livon Grossman, a los estudios literarios desde una perspectiva de estudios del canon. Al igual que en nuestra poética especular, el procedimiento consiste en consumir elementos exógenos e incorporarlos dentro del propio diálogo y conformación de la experiencia del poema. Las continuas reescrituras, las referencias y autorreferencias son un claro ejemplo de esto. Al mismo tiempo que este proceso canibalizante y sincrético también supone un marco de referencia frente a los discursos esclerosados de la lírica oficial, contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas, el stop del pensamiento que es dinámico, el individuo víctima del sistema, fuente de injusticias clásicas, de las injusticias románticas, y el olvido de las conquistas interiores. Nuestra idea de América se alimenta profundamente de la noción de antropofagia, a tal punto que la noción explorada aquí, América especular, es en sí misma un acto antropofágico. Tomamos elementos de diversas poéticas para generar un nuevo producto sincrético compuesto de yuxtaposiciones, collage y palimpsestos. Parte 4. Archifilología. Nuestra propuesta de lectura se inserta dentro de un marco de lectura archifilológico. Primero, porque busca dentro de la propia filología preguntarse por el hecho mismo de la pregunta. Nuestra pregunta por la posibilidad de América especular no es solo un preguntarse por el qué o el cómo,
sino que implica una interrogación directa por el modo de ver el objeto interrogado. Nos preguntamos por los marcos que suponen una filología del lenguaje poético, en tanto que se muestra tal lenguaje como una multiplicidad de lenguajes en un estado continuo de diseminación. Al igual que como ocurre con la propuesta especular, lo que buscamos es el arquilector derridiano, capaz de dar cuenta, de ver la gran e imposible mesa de montaje nómade de nuestra visión del poema. El método de aproximación a nuestra pregunta es archifilológico porque nuestra propuesta es intrahistórica. Con ello, leo una pequeña cita del profesor y crítico Raúl Antelo. La archifilología busca por medios anamnésicos y heterológicos aquello del futuro que falta en el pasado para poder así reabrir el archivo. Hablamos de una lectura de las superposiciones, América especular como un gran palimpsesto, una mesa de montaje en donde, superadas las imágenes espectaculares de los cánones nacionales, leemos las interconexiones activas que pueden haber entre un poeta como Héctor Hernández Montesino o Arturo Borda, al mismo tiempo que entre Agustín Huambo y su propuesta tecnoindigenista y el grupo Orcopata, no como una propuesta de interpretación y rehabilitación, sino con la intención de reabrir el archivo para mostrar los puntos de confluencia y los espacios de transicionalidad, canibalización y pluralidad de nuestras escrituras americanas, capaces de desbordar el sentido. En tercer lugar, nuestra propuesta es archifilológica porque el objeto de esta lectura no son las representaciones de diversas poéticas, sino las ideas y las confluencias de las mismas, sus intercambios entre el futuro y el pasado, diferentes geografías y la transición hacia nuevos mundos archivos todavía en formación. Y ya con esto cierro. América o el regreso del boomerang. Bordes aborrecidos, limados, economía convulsa de lo especular, nos dice Eduardo Espina. Sobre la base de estas limaduras constituimos la posibilidad de pensar una propuesta dentro del marco de lo que denominamos poéticas del afuera, el emborronamiento de los bordes de lo meramente poético o literario en un sentido llano, el desplazamiento del eje hermenéutico interpretativo por un eje que abandona la interpretación en pos de la recepción activa, transformadora y creativa del lenguaje del poema. América especular surge en el paréntesis entre nuestro continente americano y Europa como una propuesta de lectura, un posible trazado de líneas sobre el inmenso mapa de la inmanencia del lenguaje. En este sentido, el boomerang partió hacia América y ahora vuelve a este lado del Atlántico, no intacto, sino cargado de conceptos, ideas y especialmente de experiencia. Finalmente, nuestra propuesta es la lectura de nuestra América como un acontecimiento especular, el desdoblamiento de la sintaxis hacia derroteros profundamente más desconocidos y alucinados. Es la convulsa economía especular, en palabras de Espina, una economía del gasto no transaccional, en tanto que es puro sobrante, pura limadura de los bordes del poema, puro derrame, chorreo, procedimiento aprendido del barroco o del barrococó del sentido. Ahora volvemos aquí, con todo entre manos, para volver a partir, reiniciar esta conversación infinita entre ambos continentes. Lo que proponemos es un tipo de lectura no transaccional, es decir, que no busque obtener sentido del texto, sino que se sumerja en la experiencia misma de la lectura del poema, en su multiplicidad, que vea el poema como un artificio de absorción, que vea sus plegamientos infinitos, su potencialidad de escritura como derrame de sentido. América especular pretende una lectura contrasentido y contrahistórica, la lectura como un acto creativo, de forma que la verdadera lectura avanza sin saber, abre siempre un libro como un corte injustificable en el continuum supuesto del sentido. Es necesario que se extravíe sobre esa brecha esta lectura que es para empezar la lectura misma, toda lectura, inevitablemente entregada al movimiento repentino, fulgurante o resbaladizo de una escritura que la precede
y que no alcanzará sino es reescribiéndola en otra parte y de otra manera, escribiéndola fuera de ella misma, del Luna en sí. Muchísimas gracias.